No tengo miedo a morir, solo no quiero estar ahí cuando ocurra. Woody Allen. Hoy que hemos estado hablando sobre el plagio, espero que me puedan entender que, por ejemplo, este libro, la enciclopedia de las cosas que nunca existieron, es mi área de estudio, todas las cosas que son de ciencia ficción, y yo puedo considerarme muy reconocido gracias a ser lector de este libro. Quiero contarles algo que ha sucedido en un universo paralelo, en una dimensión similar a la nuestra, sin embargo, que no nos corresponde. La historia de un niño que llegaría a lo más alto de un lugar parecido al nuestro que llamábamos fantástico. Este niño, a la edad de 6 años, apareció por primera vez en los medios de comunicación, y en vez de ser una historia para memorar, la sufrió toda la vida porque salió y lo único que escuchamos fue: padece de sus facultades mentales. Sin embargo, este niño ya estaba destinado para que fuera finalmente el primer mandatario de Fantástico. Fueron muchos traumas los que pasó. Nosotros aquí en esta dimensión tenemos una enfermedad que se llama TDA, trastorno del déficit de atención. Este niño lo que tenía era TDI, total déficit de inteligencia. A medida que fue avanzando en los años, él demostró un espíritu aventurero. Mientras mucha gente viajaba por una línea que se llamaba Aerofantástico y el otro Fantasticana, él se fue por la línea aérea que era favorita de la mayoría de los yernos para mandar a las suegras, que era Tardeza. Su slogan era: si no le importa si llega o si regresa, vuele por Tardeza. En esta línea aérea él recuerda que lo primero que escuchó a la hora de subir al avión fue: señores pasajeros, les recordamos que en este avión estamos equipados con una computadora de vuelo y de seguridad que nunca falla, que nunca falla, que nunca falla, que nunca falla, que nunca falla. Poco después de haber emprendido el vuelo, recuerda que se llegó a escuchar: señores pasajeros, este es un aviso de rutina. Padre nuestro que estás en el cielo. Esto lo dejó traumado. Él finalmente, cuando aterrizó, terminó pensando cómo podía establecer una filosofía aun cuando le acechaba este TDI, y decidió que volar era como el rompope, porque se necesitaban muchos de estos para subirse y mucha leche para bajarse. Finalmente, a la hora de estar pasando por todas estas dificultades, él ya estaba plantado para poder ser el presidente de Fantástico. Una de las cosas que a él lo habían marcado también es que incluso había una maestra que ya había dicho que él traía el poder en el ABNH1N1. Entonces estaba preparado y él pues empezó a estudiar. Mucha gente piensa que él no leía, pero fue marcado por varios libros. El primero fue: no piense, hágase rico haciéndose político. El segundo que lo influenció fue: cómo ganar amigos e influir sobre las reformas. Y el tercero que lo influenció fue un resumen de los 10 mandamientos, mismos que a la fecha todavía recuerda. Hace poco los mencionó y fueron: el primero, no fornicarás por sobre todas las cosas, no desearás a la mujer de tu prójima en vano, y honrarás a tu padre mentándole. Así se acordó de todos los mandamientos. Y por último, a fin de cuentas, cuando ya estaba listo para representar al partido, se topó con un grave reto, porque ya estaba el partido que había liderado durante 2 años, el partido del cambio, y sí había cambiado al pueblo por un pueblo desesperanzado y de incertidumbre. Decían que había seleccionado mucho colmillo, más o menos como este, para poder liderar al pueblo. Pero el partido en el que él estaba ya estaba lastimado, herido, y jóvenes ya no creían en él. A fin de cuentas habría un debate en el cual se vería que ya no habían buenos partidos, pero le habían dicho
que el partido que tenía él tenía un poquito más de colmillo en cómo dominar al pueblo. Entonces, a fin de cuentas, estaban listos para poder entrar en este debate, en el cual realmente era puro pan y circo, porque, por ejemplo, entre todos los que estaban del partido del cambio se habían terminado destrozando los unos a los otros y habían terminado por mandar a una candidata que decía que todo en ella era diferente, pero nadie sabía a qué o a quién. Si hubieran dicho, por ejemplo, Danzarina no es fea, es diferente, les hubiera funcionado mucho mejor. Para colmo, se tenía también a un presidente oficial y a un presidente legítimo, que dijo muy famosa la palabra del complot, y voto por voto, vieja por vejía, no me quiero montar por ahí. Pero también había un personaje que era el representante de los ciudadanos, que se hizo muy famosa la frase: contamos contigo. Para no hacer el cuento largo, ya que el semáforo ya lo tenemos en amarillo, él terminó siendo el presidente del Fantástico y sabía que en Fantástico no había una buena interpretación entre el gobierno y la clase trabajadora, y dijo que él iba a poner algo que cambiara esto. Así que cubrió primero el trauma con la aeronáutica. Primero compró el avión más avanzado y el más grande, no sabemos por qué complejo. De ahí, aparte, seleccionó a una mujer que estaba todo el pueblo altamente emocionado con ella, se podría decir que encariñado con ella. Todo el pueblo la había tenido en los talleres mecánicos, en las fondas, en calendarios, y finalmente quedó como primera dama. Por el otro lado, tenemos que decir que todo esto es de ciencia ficción. Afortunadamente, esto es algo que nos deja nada más a reflexionar si esto pudiera pasar en la realidad, porque dicen que todo pueblo tiene el gobierno que se merece. ¿Qué hacemos a fin de cuentas para unir al pueblo? Se pensaba que un presidente que no podía sumar, mucho menos dividir, pero de eso nos encargamos nosotros. Woody Allen lo que dijo en nuestro caso sería: muchas veces queremos mejorar, pero no estamos dispuestos a hacer lo que se necesita cuando realmente es necesario. Esa frase es de nosotros, no de Woody Allen. Es ahora minuto para jueces. Vamos a dejar que califiquen ustedes los 4 rubros principales del discurso humorístico de Sergio. Un minuto. El minuto para jueces ha concluido. Ahora tendremos la participación de Enrique Galván, 2, 2 y medio y 3 minutos para evaluar a Sergio. Adelante, Enrique. Sergio, bienvenido a este concurso. Me siento gratamente complacido de ver tu presentación y disfruté mucho de tu discurso. Me encantó que hiciste del humor político una creatividad original.
engolando la voz de extranjero. Y eso cobra frescura, da la sensación que no hay malicia, sino hay objetividad. Has utilizado un desfile de personajes políticos contemporáneos que el auditorio identificamos inmediatamente. Y has hecho una presentación cronológica que revela que el éxito de un buen discurso está en su preparación. Has preparado una estructura cronológica, pasado, presente y un perfil hacia donde va esta política actual. Me gustó esa ficción mezclada con realidad. Me gustó el tono de tu voz, tus ademanes, quizás un poquito más expresivos, y el rostro facial. Porque cuando hay un rostro que magnifica las sorpresas y los personajes, cuando hablas del Baja o de ficción o los otros personajes, a puntualizar en un punto del escenario, en otro y en otro. Observé que desfilabas permanentemente y este desfile como que no es una pasarela a la tribuna. Habrá ciertos momentos que requieren energía y el discurso centra su atención en un lugar. Cuando cambio de lugar es porque tenga un sentido para justificar ese movimiento y no es un vaivén accidental. De cualquier manera, escuché que el auditorio respondía más de una ocasión a lo que no se puede evitar. Conquistaste la simpatía, el buen humor, hubo creatividad. Indudablemente, eso es un talento muy personal que detecto en ti y estoy por seguro que cada vez que hagas un discurso de humor, a ti se te facilita porque tienes gracia, tienes esa inteligencia verbal que conecta con las simpatías de tu auditorio. Yo lo disfruté, sentí que eres un actor, un orador y con mucho ingenio estructuraste este discurso. Empezaste bien con Woody Allen y cerraste con Woody Allen. Me gustaría que en la próxima ocasión intentaras magnificar el rostro para que todo el mundo disfrutemos más de tu discurso. En buena hora. Hasta luego. Muy bien. Minuto para jueces para juzgar la evaluación que hizo Enrique Galván. Recuerden, sin cantidades, únicamente de muy bien o lo que sea excelente, suficiente o lo que ustedes consideren. Bueno, si soy que no pongas